¿Alguna vez conocieron a alguien, otra persona, supongo que no fuimos nosotros, ¿no? Que andaba mal, que andaba haciendo las cosas mal y de repente le pasa algo mal y dicen, bueno, él se la buscó. Nosotros nunca, seguramente no, pero capaz que conocemos a otra persona así. Ahora, ¿les ha pasado también de conocer y capaz que ahora nos cuesta, nos es más fácil identificarnos a nosotros? Situaciones en las que decimos, yo no estaba haciendo nada malo y no sé por qué me pasó esto. O otra persona. De repente una persona se cuidaba, hacía todo bien y se enfermó una enfermedad grave, o me trataron mal y yo era bueno con ellos. ¿Les ha pasado? Conocemos casos así, ¿verdad? Y la pregunta, esa era la primera pregunta, ¿verdad? Ahora viene otra pregunta, es, ¿creemos que Dios estaba detrás de eso? ¿Piensas que Dios tuvo el control? ¿Piensas que Dios fue soberano? ¿Piensan que fue Dios que lo mandó? Porque a veces son cosas realmente graves, a veces son cosas no tan trascendentes, pero a veces que cosas que nos hacen mucho daño. Y a veces es el instinto de nosotros pensar, pero qué injusto que es Dios con esto. Entonces vamos a ver un poquito más sobre la justicia de Dios acá, en estos pasajes que vamos a estar leyendo. Y ya están ahí en Éxodo 9, los invito a comenzar la lectura. Perdón, antes vamos a contextualizar un poquito de dónde veníamos, por si hay gente que se había perdido el domingo anterior. Y voy a sacar esto para mirarla ahora, no pasarme. Bien. Moisés había enfrentado, por mandato de Jehová, ¿verdad?, a Faraón para sacar a su pueblo que estaba sirviendo allí en Egipto como esclavo. Dios quería que sacara a su pueblo para ir a adorarlo y llevarlo a esa tierra prometida. Faraón obviamente tiene una respuesta negativa, se burla de alguna manera, dice quién es Jehová y por qué voy a hacer esto con ustedes, y comienza a mostrarle una serie de manifestaciones del poder de Dios, ¿sí? Se los muestra Faraón, pero justamente por el poder de Dios que él lo encomendaba, y comenzamos viendo algunas plagas. Comenzamos el domingo pasado con John, que la primera fue convertir las aguas en sangre, no solo las aguas de los ríos, también de arroyos, incluso aguas que estaban almacenadas en algunos recipientes. Luego llegaron las ranas, una invasión de ranas que ya era molesto, que luego se empezaron a morir y pudrir, era un olor horrible, nauseabundo. Luego llegaron piojos, luego moscas. Veíamos también que cada una de estas plagas tenía un significado también, porque estaba relacionada a las deidades a las cuales adoraban los egipcios. Yo nos mostraba ayer el significado de algunas de ellas, y vamos a ver tres más, que son, la primera, que es una enfermedad en el ganado, luego tumores, tanto en hombres como en animales, y luego un granizo muy fuerte, como nunca antes había visto, un granizo que dice que caía fuego, que destruyó, lastimó incluso animales, personas, árboles, todo lo que estaba en la vuelta le fue destruyendo. Que también estas tres estaban relacionadas a deidades de los egipcios, a su idolatría. Podemos relacionar las enfermedades con el ganado con una imagen de un toro que se llama Apis, que a veces la vemos cuando vemos un poco las imágenes de los templos egipcios, que era el dios de la fertilidad, de las cosechas. Luego los tumores también los podríamos relacionar con Apis. Había otra deidad que se llamaba Sekhmet, que era la diosa de la curación, la diosa de la sanidad, la que tenía la capacidad de dar sanidad a las personas. Y a granizo lo podríamos relacionar con Set, que era el protector de las cosechas, o Nut, que era una diosa del cielo. También leía por ahí que ellos creían que una diosa derramaba sus lágrimas y eso era lo que hacía que creciera el río Nilo, que regara las cosechas. Pero vamos a pasar a la lectura. Versículo 1 del capítulo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.
y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés sobre el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bien, hasta acá, estos hechiceros, estos sacerdotes de Faraón, en las primeras plagas, ellos de alguna manera, con alguna artimaña, no sabemos bien cómo, pero hacían algo para imitar, como para decir, bueno, esto no es poder de Dios, eso también nosotros podemos hacerlo. Pero llegan ya otro tipo de plagas, un poco más difíciles para ellos de imitar, que finalmente terminan reconociendo, esto es el dedo de Dios, esto es la mano de Dios. Veíamos también personas que quizás estaban, egipcios, que quedan un poquito más sensibles a
solemnidad de Dios, a entender su poder y entender que era más poderoso que los dioses de ellos, que quizás había algo que tenían que hacer para impedir que sigan padeciendo estas calamidades. La primera plaga que veíamos acá eran los tumores. Los sacerdotes egipcios, algo que tenían que hacer para poder rendir su culto, era estar inmaculados, libres de cualquier impureza, de cualquier enfermedad. Entonces, al estar ellos también padeciendo estas enfermedades, algo que sucedía fue que Dios interrumpió por un lapso de tiempo, interrumpió esa adoración pagana, ese trabajo idólatra que estaban desarrollando ellos. Entonces, como veíamos el domingo pasado con John, nuevamente Dios acá le está diciendo, yo soy Dios, acá el Dios poderoso soy yo, no ustedes, no las imágenes que ustedes creen, que ustedes adoran o que ustedes creen que tienen poder, el único Dios acá soy yo. Y acá se lo sigue manifestando, no está diciendo con palabras, pero podemos sintetizar estas plagas de alguna manera en eso, en Dios prevaleciendo sobre cualquier otro Dios que pueda figurar. Nosotros no tenemos templos como los egipcios. No adoramos a Set, a Apsis, a Sekhmet, a Nut y a Horus y no sé cuántos dioses más que tenían los egipcios. Pero de alguna manera le rendimos culto a otra cosa. Y ese hecho de rendir culto hace que quitemos los ojos de Dios, hace que le restemos tiempo, que quitemos nuestro corazón de Él, que nos fijemos en otras cosas. Dice Colosenses 3, 5 y 7, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Acá está nombrando cosas bastante graves si las fuéramos a clasificar, pero de alguna manera también la Biblia nos enseña que donde esté nuestro corazón, allí hacia allí nos vamos a inclinar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de qué estamos teniendo nosotros por Dios. Si realmente adoramos a Dios o nos adoramos un poquito a nosotros. Y pueden ser cosas muy lícitas, pueden ser, mi Dios puede ser mi familia, puede ser el trabajo, puede ser quizás algo no tan aceptado, pero muy común también, las posesiones materiales. La Biblia es tajante cuando decía Jesús en Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acá no está hablando de aborrecer en el sentido de odiar, de despreciar, de querer no tolerar a mi familia, no, justamente estamos llamados a amar a todo el mundo, cuanto más a nuestra familia, ¿verdad? Pero está hablando de un establecimiento de prioridades. Si nuestra prioridad es compartir tiempo con mi esposa en vez de dedicar tiempo a orar con Dios, a abrir la palabra, a congregarme, a servirle. Bueno, mi Dios entonces es mi esposa, o mi hijo, o lo que sea, o el fútbol, o cualquier otra cosa que, repito, muchas veces pueden ser cosas lícitas, no necesariamente tienen que ser cosas malísimas, pero son detallecitos que de alguna manera nos van sumando y van juntando peso en esa balanza que se va inclinando más acerca de eso y restándole lo que debería estar dándole a Dios. Como vimos acá, Dios fue con sus distintas plagas acribillando a todos los dioses que podían llegar a tener estos egipcios. Entonces algo que tenemos que tener siempre presentes es que Dios es soberano y en el momento que Él quiera, Él puede derribarnos los dioses que tengamos. Si tu Dios es el dinero, Él te lo puede quitar en un día para otro. Si tu Dios es tu familia, también te la puede quitar. Si tu Dios sos vos mismo, tu trabajo, la salud, lo que sea. Cualquier cosa que estés idolatrando, Dios te la puede quitar. Y es justo en hacerlo y es probable que quiera hacerlo,
que quiera humillarte y decirte, yo soy Dios. Así como les pasó a estos egipcios, Dios puede venir un día, quitarnos todo lo que tenemos y decir, viste, ahora que estás allá abajo, reconocer que yo soy tu Dios, como lo hizo con estos egipcios. La segunda plaga es el granizo. La segunda plaga que nombramos, perdón. No fue el granizo, fue los tumores, perdón. Nombramos primero la enfermedad del ganado. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay gente que comenta de manera para burlarse o para decir que esto no es correcto, que decían cómo con la enfermedad del ganado dice que se murió y después dice que vinieron tumores en las plagas y después dice que vino granizo y volvió a matar al ganado. Entonces, ¿cómo era esto? Bueno, hay varias posibilidades. Una era que no necesariamente esto ocurrió en una secuencia seguida, que no fue que en un día pasaron todas las plagas, ni que en un día una, en un día otra, ni un día otra, sino que fue un proceso que de repente entre una plaga y otra transcurrieron muchos días, quizás meses, quizás hasta un año. Entonces el ganado se repuso, se le compraron ganado al pueblo de Israel, que había conservado ganado. Otra vez que el pueblo, la enfermedad que atacó el ganado era a un tipo de animales, no a todos los animales. Otra era que afectó al ganado que estaba en los establos en el pueblo de Israel, pero no así al ganado que estaba lejos, desparramado en el campo. Entonces pasamos al granizo. Y dice allí en el versículo 16, y la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Hay algo especial que en esta plaga puntual, que también la podemos ver en la enfermedad del ganado. La enfermedad del ganado, Dios de alguna manera le dice, esto va a pasar mañana, le da fecha, le está dando un tiempo, le está dando un plazo para decir, bueno, pueden cambiar el transcurso de esto. No necesariamente, no es algo que los tomó por sorpresa, sino que sabía, les estaba advirtiendo, va a pasar esto si no cambian. Acá, luego con los tumores no lo hizo, simplemente cuando decidió hacerlo lo hizo, pero ahora con el granizo lo vuelve a hacer. Él, en el versículo 18, dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces, Dios le está dando una oportunidad acá, es decir, ¿quieren prevenirse de esto? ¿Quieren que esto no suceda? Bueno, yo puedo, ¿no? Pueden cuidar, pueden abstenerse de las consecuencias. Tampoco era necesariamente un llamado a que el pueblo se arrepienta, sino que el pueblo no padezca tanto las consecuencias. El pueblo de Egipto, porque acá está hablando al ganado egipcio. Recuerden que al principio las primeras plagas afectaban por igual tanto a egipcios como a israelíes, pero ahora Dios estaba preservando a la tierra de Gosén, que era donde estaban los israelitas, perdón. La tierra de Gosén, que era una parte, una fracción dentro de Israel. Entonces es interesante ver acá cómo es Dios que está diciéndole a Faraón que él lo puso, que él está en el control de todo esto para mostrar su poder. Para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces decimos, ¿cómo puede Dios, a raíz de algo malo, de una persona desobediente, de una persona pecadora, de una persona obtusa, cerrada, ¿verdad? Con el corazón tan duro, ¿cómo puede ser que Dios muestre su poder? Y
realmente puede ser, porque él mismo lo está diciendo aquí. Dice Salmo 76:10, el furor del hombre te alabará. Entonces, es interesante ver acá también cómo Dios puede utilizar el factor que quiera para llevar la gloria para Él. Y acá venía con la primera pregunta. Me preguntaba si era Dios justo o era injusto cuando padecíamos algo, o alguien cercano a nosotros, o alguien conocido, sin necesariamente haberlo buscado, sin haber hecho algo malo para padecer eso. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les parece que es injusto? ¿Les parece que es justo? Dios afectó a todo el pueblo de Egipto, ¿verdad? Quizás había egipcios acá que eran sensibles a la voz de Dios, quizás había egipcios que decían, es malo lo que está pasando al pueblo de Israel, tendríamos que dejarlos ir, es injusto que los tengamos como esclavos, que le recarguemos el trabajo, que los peguemos con látigos. Pero la Biblia dice que les mató a todo el ganado de todos ellos, dice que mató, bueno, no quiero adelantarme con las siguientes plagas, ¿no? Pero padecieron de forma universal las consecuencias. Entonces acá hay algo claro, que es que el pecado, en este caso Faraón, tiene consecuencias, no solo para el que lo comete, sino que puede tener consecuencias para las demás personas. Y a veces es realidad eso, porque decimos, ¿por qué me pasó tal cosa? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué me hicieron daño? ¿Por qué me lastimaron? ¿Era la voluntad de Dios? ¿Era voluntad de Dios que esa persona peque contra mí? No, claramente no es la voluntad de Dios que nadie peque, es la voluntad de Dios que nos amemos, que nos perdonemos, que tengamos misericordia uno por otro. Pero el pecado de esa persona puede tener consecuencias que me afectan a mí. De igual manera, nuestro pecado puede traer consecuencias a otras personas. No me van a condenar a mí por el pecado de otros, ni van a condenar a otros por el pecado mío. Pero mi pecado puede lastimar a otras personas y nosotros podemos ser lastimados por el pecado de otras personas. Aquí pasó con el pecado de Faraón, que tuvo consecuencias graves. En principio, su conducta hizo que sufriera el pueblo de Israel, pero también tuvo consecuencias graves para su propio pueblo. Recuerden que Dios tiene el control de todo, Dios es quien pone las cosas en su lugar, quien tiene poder y es soberano para actuar. Recuerdan un par de generaciones atrás de lo que sucedió esto, cuando lo que le pasó a José, que fue vendido por sus propios hermanos, y él mismo reconocía cómo Dios había llevado todo eso para bien, para preservar la vida de su familia, de su padre, sus hermanos, y a raíz de eso que se formó este pueblo de Israel en tierra de Egipto. Entonces, cuando pensemos, Dios es injusto que yo esté pasando por esto, no me merezco esto, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, pensemos también un poquito en esto. Dios tiene el control de las cosas, Dios permite, quizás no es su voluntad que el pecado, quizás no, definitivamente no es su voluntad el pecado, pero Él puede, incluso de un pecado, llevar las cosas a nuestro favor. Él puede, de un pecado de otra persona que me hizo daño, bueno, puedo usar ese daño que me hizo para formarme, para bendecirme, a mí o a otras personas, y mi dolor puede estar bendiciendo incluso a otras personas también. Entonces, volviendo a la justicia, a la no justicia, quizás podríamos decir, bueno, pero no era justo que el resto padeciera por la obstinación en el pecado de Faraón. Podría haberlo castigado únicamente a él, podría haber sacado o matado a ese faraón y poner un faraón más justo. Siempre tenemos muchas propuestas de justicia. Ahora, ¿saben qué, hermanos? Si Dios dijera, bueno, voy a sacar a todos los pecadores, entonces voy a impedir que la gente se haga daño, no estaríamos nosotros tampoco, porque nos hubiera castigado a nosotros en primer lugar. O alguien puede decir, si Dios viene y castiga a todos los pecadores, o a toda la gente que lastima y que hace consecuencias negativas a unas personas, alguien puede decir, yo estaría quietito acá y seguiría acá sentado en la iglesia. Creo que no. Entonces, tenemos que pensar también eso. Cuando tendemos a mirar el pecado de otras personas, pensemos en el nuestro. Pensemos que Dios es justo. Y ser justo no es el sentido de justicia de nosotros. Nosotros entendemos que nuestra justicia es
únicamente decir, bueno, a cada quien que tenga lo que se le merece y esto. Bueno, ¿saben qué merecíamos nosotros? El castigo. Merecíamos la muerte, merecíamos la separación eterna de Dios, y si algo que no merecíamos era misericordia y perdón. Y Dios, en parte, fue injusto al regalarnos ese perdón, al hacernos sus hijos. No lo merecíamos. No merecía morir en la cruz Jesús, sin embargo, murió. Entonces entendemos que la justicia de Dios obra de una manera distinta. Otra particularidad que vemos de Faraón es que en el versículo 27 le dice, envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y os dejaré ir y no os detendréis más. Pasamos al 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. ¿Les parece que era un arrepentimiento genuino? Por supuesto que no. Él se arrepentía de las consecuencias. Él se arrepentía de que le esté pasando lo que le está pasando. Se arrepentía de que se le muera el ganado, se arrepentía del granizo, que se le rompan las cosechas, de la molestia de las ranas, de los piojos, de las moscas, de los tumores, pero no se arrepentía de el hecho de ir y hacerle el daño que le estaba haciendo y desobedecer a Jehová, de hacer el daño que estaba haciendo a su pueblo. Muchas veces cometemos lo mismo, decimos, sí, me arrepiento, pero me arrepiento de las consecuencias y no realmente de corazón. Un arrepentimiento genuino me hace cambiar mi conducta, me hace sufrir, dolerme por lo que hice y no por las consecuencias, no porque me encontraron, me descubrieron o porque me pasó algo que no esperaba. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa y se aparta. Vemos que Faraón falló en esto. Faraón dijo, sigue pecado. Tienen razón, Dios es justo, nosotros impíos. Pero no se apartó de su pecado. Entonces, podemos entender que no fue una confesión genuina. Otro punto que podemos ver acá es que Dios, y ya vamos cerrando, Dios cumple lo que promete. Dios anuncia la plaga, inmediatamente la cumple. Dios anuncia otra plaga, la cumple. Anuncia otra plaga, la cumple. Había anunciado también que se iba a endurecer el corazón de Faraón, y efectivamente se endureció. Sabía que no iba a ceder, entonces ya sabía cómo más iba a seguir, qué otras plagas tenía que poner en práctica. Entonces, confiemos nosotros también en las promesas que tenemos. ¿Qué promesas hay? Bueno, no empecemos tampoco a hacer una lista gigante porque no nos va a dar el tiempo, pero básicamente sabemos que todos pecamos y que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como él estaba dando esta oportunidad de salvar su ganado, de cuidar, de guardar a sus siervos, de no sufrir las consecuencias, él constantemente nos está haciendo ese llamado a la humanidad. Está diciendo, crean en mí, arrepiéntanse de corazón de sus pecados, crean en la sangre de mi Hijo, acepten el sacrificio de él, y no van a sufrir, no van a sufrir las consecuencias del pecado, no van a padecer por sus pecados, porque yo he querido que otro cubra su carga. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36 también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Confiemos, hermanos, en que Dios juzga a sus enemigos, juzga a los pueblos, a quien me hace daño, pero también nos juzga a nosotros. Entonces Él nos está dando esta oportunidad de preservarnos, nos está dando la oportunidad de aceptar, de tomar su regalo. No importa las circunstancias, si son favorables o no. No importa si estamos sufriendo, si vengo contento, si vengo mal. Él quiere que nos acerquemos a Él. Él está diciendo, yo amo
amo al mundo, pero yo no puedo aceptar ese pecado. Él dice que su promesa no se tarda porque no quiere que nadie se pierda, pero va a llegar el día en que se va a perder. Así como llegó el día que cayó el granizo con fuego, que rompió todo lo que había en el campo, que lastimó personas, que lastimó ganado, y hay gente que rehusó escuchar su palabra, que no las tomó en su corazón, no le importó nada. Constantemente pasa lo mismo con la salvación, constantemente pasa lo mismo con su evangelio. Entonces es nuestro deber insistir en esto a las personas, que puedan también guardarse de las consecuencias de su pecado. No. Algo también parte de su justicia es que Dios nunca castiga a alguien más de lo que se merece. Todos reciben el castigo que se merecen o menos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿es Dios justo? ¿Dios es injusto? Por supuesto que Dios es justo. No con la pauta de justicia que tenemos nosotros. ¿Vamos a padecer? Sí, vamos a padecer. ¿Hay injusticia en ello? No. Pensemos que lo justo era que padezcamos mucho más de lo que estamos padeciendo. Lo justo era que Dios no padezca en la cruz, sin embargo, Él tomó nuestro lugar por nosotros. Entonces, cuando nos encontramos lastimados, cuando nos enojamos con Dios, que nos pasa, y a veces más seguido de lo posible, bueno, pensemos, Dios, yo sé que vos esto lo vas a llevar para bien. Yo sé que esto va a ser una bendición para mí. Mostrame cómo. No lo entiendo en el momento, no lo entiendo ahora, no lo estoy disfrutando, pero Dios puede usarlo. Así como usó el corazón duro de Faraón para llevarlo a su nombre, así como usó también el sufrimiento de José para preservar la vida de su pueblo, a raíz de nuestro sufrimiento, Dios puede también salvarnos, cuidarnos, bendecirnos, transformar nuestro corazón, hacernos crecer, madurar y hacer que lleve Él su gloria en todo momento.